Vamos a hablar de qué ha pasado en Rusia. Porque es que la realidad, ¿vale? La realidad que está pasando allí es que la comunidad LGTB se está enfrentando a una de las realidades más oscuras que ha pasado. Las recientes redadas policiales en bares, clubes nocturnos de Moscú, pues son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la represión. Que la comunidad LGTBI en Rusia no está enfrentando solamente un clima hostil, sino que es objetivo directo del Estado ruso, ¿vale? Es toda una institucionalización del odio basada en estos valores tradicionales de los que siempre está hablando la extrema derecha y que es profundamente vergonzosa. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, vamos a ver qué ha pasado exactamente. El sábado pasado, ¿vale? La policía de Moscú realizó redadas bastante violentas en al menos 3 bares, 3 clubes nocturnos frecuentados por personas LGTBI. El Club Mono, un club en el centro de Moscú, y la discoteca Arma, entre otros. No sé si habéis visto las imágenes, pero son absolutamente escalofriantes, ¿vale? Gente sentada en el suelo, con las manos sobre la cabeza, la policía antidisturbios, órdenes a gritos, golpes, prácticamente como si estuvieran yendo a por una banda terrorista. ¿Qué había fuera de estos locales? ¿Vale? Fuera de estos locales habían furgones policiales preparados para transportar a un montón de detenidos. De hecho, mientras esto ocurría, esta operación coordinada en varios locales, el director de una agencia de viajes gays, ¿vale? La agencia Mentravel, fue arrestado, ¿vale? Al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrestaban? Pues por organizar un viaje para miembros del colectivo LGTB durante las fiestas del Año Nuevo. ¿Qué dijeron las autoridades? Pues bueno, que estas acciones estaban prohibidas por la llamada ley contra la propaganda LGTB, ahí se llama así, ¿vale? Y pues bueno, como estas leyes se han endurecido últimamente con el giro ultraconservador del gobierno ruso, pues cualquier expresión de diversidad sexual o de género ahora es perseguida mucho más que antes, ¿vale? Esto es gravísimo, ¿vale? O sea, esto es muy loco. Hablamos de que en unas discotecas que son públicas, que estaban abiertas y tal, el fenómeno de las redadas ya se habían hecho. De hecho, cuando Putin, cada vez que ha aprobado una ley de estas, una ley que iba contra los derechos de las personas LGTB, prácticamente al día siguiente ha habido una gran redada. Una redada para meter miedo, para que la gente del colectivo LGTBIQ tenga miedo. Pero ahora esta redada, que ha sido de las más grandes en tiempo, que ha sido violenta, que ha sido con golpes, ¿vale? Que ha sido con amenazas, ha pasado prácticamente por nada. Es la policía cada vez utilizando más la bota de hierro contra un grupo de gente que solo está ahí para divertirse, para tener un tiempo de ocio en un lugar que es más o menos seguro. Yo creo que es bastante interesante saber cómo hemos llegado un poco a esto, ¿no? Es decir, porque, ¿qué ha pasado en Rusia? Rusia no ha sido un país tan homófobo siempre, ¿vale? Es verdad que es un país con un largo historial homófobo, particularmente la URSS no le permitió avanzar en este aspecto de la modernidad, ya que institucionalizó un punto de vista homófobo en la sociedad que por cuestión de alargarse a dictadura se siguió manteniendo. De hecho, se forjó una sociedad bastante conservadora, en parte por los edictos de Stalin tras la guerra, que lo que querían era que repoblar el país, ¿no? Que había tenido muchas bajas, además masculinas, y hubo un giro conservador sobre la visión de la familia que se alejaba bastante, además, de la línea de los pensadores comunistas. Esto es un poco las bases de por qué el país hasta los 90, que ojo, hasta los 90 la mayoría del mundo era profundamente homófobo, el país seguía en estas líneas. Y después llegó una época de apertura. Pero en esta época de apertura, pues bueno, Rusia iba lenta por su tradicionalismo. Y llegó Putin, que ha sido lo peor que le ha pasado a ese país. ¿Por qué? Porque Putin empezó a institucionalizar ciertas normas, ¿vale? Basadas en la tradición rusa, que en principio no tenían ese carácter ultraconservador, ojo, ¿eh? Era más bien un carácter tradicionalista, podríamos llamarlo. ¿Y qué pasó con esto? Pues bueno, que poco a poco, como siempre, cuando dicen que es que no, que son tradicionalistas, pero porque les gusta la tradición y tal, pues todo esto acaba siendo por ultraconservadurismo. La Rusia de los años 2004-2005 es mucho más tolerante con las personas LGTBIQ, sabiendo que no tienen ningún tipo de derechos, que la Rusia actual. De hecho, remontándonos un poco a esta cronología, el primer golpe llegó en 2013. Fue cuando el gobierno de Putin aprobó una ley, ¿vale? La ley contra la propaganda gay, que prohibía cualquier mensaje o actividad que pudiera ser interpretada como un intento de normalizar relaciones homosexuales. ¿Cuál era la excusa? Pues la de siempre, momentos ultras,
proteger a los menores y ya está, ¿vale? Con esto se prohibía que cualquier persona LGTBIQ, cualquier acto LGTBIQ, por ejemplo, dos hombres cogidos de la mano, pudiera darse en un lugar público, en un lugar donde un menor podía verte. Eso significaba que lo único que te quedaba a ti era, una, la intimidad, o dos, sitios donde no puede haber menores. Pero, claro, todo esto, pues lo que trajo es, sobre un colectivo que no tenía derechos, toda una ola de persecución, ¿no? Es decir, de no, tú vuelve al armario, que ahí te vamos a dejar en paz, pero en lo público tú no puedes existir. Y Putin, pues bueno, más o menos defendió esto, defendió que no era un tema contra la comunidad LGTBIQ, sino que era un tema de por los menores y que en el privado cualquiera podía hacer lo que quisiera y que ahí no se iba a meter. ¿Vale? Por supuesto, nosotros avisábamos que esto era una excusa, esto era solamente el principio. Y efectivamente, en 2020 el gobierno reformó la Constitución para incluir una prohibición explícita del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso en Rusia, donde las personas LGTBIQ no tienen ningún derecho. No hacía ninguna puñetera falta además de ponerlo en la Constitución, porque ya no lo tienen. Pues bueno, pues el cambio fue promovido. ¿Qué se puso? Es una campaña para proteger los valores familiares tradicionales. Y aquí ya viene el gran golpe, porque si lo de la Constitución fue grande, que lo fue, luego vino el paso más grande. La ley contra la propaganda LGTB de 2013, que en principio solo era en espacios públicos y ante menores, ¿sabéis qué pasó con ella? Que se amplió a todos los grupos de edad. Se criminalizaba cualquier contenido o discurso que pudiera hablar de temas de normalización LGTB, de ser LGTB, etcétera, incluso en privado, ¿vale? Eso significa que ya en privado, es decir, si hay dos personas LGTBIQ y otra persona, esa te puede denunciar. Prácticamente es una ilegalización de la homosexualidad, ya hasta las esferas privadas, hasta las esferas de adultos. Y dices, bueno, poco peor puede ir. O sea, el paso siguiente es ya la ilegalización total. Que esto es una cosa que, pues bueno, hace nada, en marzo, ¿qué fue declarado el movimiento LGTBIQ+? Fue declarado oficialmente como una organización extremista. Se colocaba al mismo nivel que los grupos terroristas. ¿Qué permite esto? Pues mira, permite congelar cuentas bancarias, disolver organizaciones, arrastrar activistas bajo la etiqueta del extremismo. Una barbaridad. Y una barbaridad además que no tiene ningún sentido porque el movimiento LGTBIQ+ no es un movimiento organizado, no existe un lobby, no es una organización, ¿vale? Es un montón de gente individual que se organiza, que simplemente en muchos casos hace activismo de lo que es él para ser aceptado en la sociedad. Pero no existe una organización, no es Al-Qaeda es una organización, el ISIS es una organización, tú perteneces al ISIS o no perteneces. El movimiento LGTBIQ+, pues bueno, lo único que puede ser es todas las personas LGTBIQ+, no puede ser otra cosa. Entonces, esto es una auténtica barbaridad. Y ahora todo esto pues va peor. O sea, os podéis imaginar lo que es vivir en Rusia, ¿vale? Siendo LGTBIQ. Es prácticamente imposible. De hecho, un famoso presentador de televisión rusa, cuando se probó una de estas normas, creo que fue la de 2020, salió en televisión tan campante, alegrándose y diciendo que, pues ojalá todas las personas que podían ser afectadas por la ley se fueran, que ellos estaban dispuestos a pagar billetes de avión a todos los que se fueran de Rusia. O sea, es una persecución total y terrible, porque, ojo, ser una persona LGTBIQ no es fácil en la mayoría de países, ni en países que yo creo que tienen un nivel alto de tolerancia, como España, es fácil, porque tienes un rechazo social que sigue estando ahí, que sigue existiendo. Pues imagínate en un país donde el rechazo no es solamente social, sino que además tienes al Estado y a los medios en tu contra. Es una auténtica locura, ¿vale? Es una auténtica locura todo lo que está pasando en Rusia. Y el objetivo es ¿por qué? ¿No? Porque, ¿por qué pasa esto en Rusia? ¿Vale? ¿Es porque a Putin se ha vuelto loco? ¿Porque es que, claro, él piensa esto? No, es porque hay un interés político muy claro. Un interés ultraconservador, que eso él considera que moldeando a la sociedad hacia el ultraconservadurismo, hablando de ese sentimiento nacionalista ruso, de
de esas tradiciones, elevándolas como parte de la identidad de Rusia, ¿no? Como que no se puede ser un buen ruso si no sigues estos parámetros, esto políticamente le beneficia mucho. Esto políticamente garantiza que él siga en el tiempo. Y este es un poco el drama, ¿no? Que viven ahí todas las personas LGTBIQ en el país. Que por un tema político, porque políticamente le interesa, más que por un tema de que Putin sea ultraconservador, que puede que a día lo sea, antes no era tanto, que yo creo que ve ahí que es un caladero de votos, que es una manera de perpetuarse en el poder, y además que es una manera de oponerse a Occidente. Eso también es otra cosa, claro. Es decir, si él vende un poco ese relato, que además es un relato que ya utilizaba Stalin, ¿no? De que la homosexualidad era un vicio occidental y tal, que es algo que sigue un poco en parte en el ideario ruso, pues bueno, lo único que ha hecho es potenciarlo, ¿no? Vender un poco ese camino y, como siempre, como hace la ultraderecha, como siempre decimos aquí, potenciar todos esos prejuicios sociales que se viven, ¿no? Porque la extrema derecha rara vez inventa los prejuicios de cero, sino que intenta potenciar los ya existentes. Y Putin sigue esa misma estrategia. Por eso, por ejemplo, como os decían aquí, hay algunas izquierdas que se muestran a favor de Putin, ¿vale? Cada vez menos, por suerte, ya que es el faro internacional del ultraconservadurismo. Solo dejó de serlo brevemente cuando se opuso a Occidente y muchos ya han hecho para atrás, ¿no? Han caminado para atrás después de negar a Putin un tiempo y han dicho, bueno, ahora ya que la situación se ha puesto, no es que esté normalizada, sino que se acepta que es un enfrentamiento que no está claro que se va a solucionar y tal, pues bueno, vamos a volver a estar un poco bajo esa alianza con Rusia, a decir que Putin en verdad no es tan malo, a decir que lo de Ucrania, pues bueno, y tal. O sea, una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. Desde aquí, pues bueno, solamente darle el máximo apoyo a todas las personas LGTBIQ de Rusia, que es normal, intenten en muchos casos escapar del país, que esto es una auténtica barbaridad y que esta es la Rusia del 2024, lamentablemente.